Bueno, estamos con Kimei, docente trans de la escuela 16, primaria 16 de Ensenada, docente y activista por los derechos de la comunidad trans. Un poco la idea de esta nota, más allá de que en algún momento lleguemos a abordar esos temas de tu actividad y también de la docencia, del trabajo que ejerces y desarrollas, poder conocerte un poco a vos. A vos, tu persona, lo que sentís, lo que pensás, cómo ha sido el transitar de tu vida desde los primeros recuerdos que tengas. Entonces, bueno, vayamos un poco a la infancia, a tu infancia, cómo fue tu infancia, cuáles son los primeros recuerdos que tenés con relación a este tema de la identidad y de la sexualidad. Bien, bueno, gracias Walter por contactarme y por invitarme a que tengamos esta instancia. Mi infancia transcurrió con momentos de mucha felicidad y momentos de mucha tristeza. Creo que las personas en general debemos transitar un montón de sentimientos y de estados propios de la vida. Pienso lo siguiente: en esta sociedad propio del capitalismo que nos pide que estemos continuamente activas, ¿no? Porque tenemos que estar activas y felices para poder estar produciendo, hay una sobrevaloración, ¿no? de la felicidad, del buen humor, ¿no? En detrimento de los otros estados de ánimo. Entonces, primero voy a decir que para mí, ¿no? Todas las vidas tienen sufrimiento y todas las personas tenemos momentos tristes y es necesario transitarlos y de esos momentos aprender. El problema quizás cuando uno habla en este momento en este contexto social, geopolítico, ¿no? Partiendo de la base de que estamos en Latinoamérica, acá en Argentina, ¿no? Y la historia que nos tocó vivir acá. El problema es cuando una persona debe sufrir más, ¿no? Por alguna condición que le es generada por el resto de la sociedad. Por lo pronto yo puedo decir eso. Tengo recuerdos muy felices de mi infancia. Tengo recuerdos llenos de amor. Tuve una infancia muy acompañada por mi abuela y por mis primos, mis primos hermanos, que a falta de hermanos en ese momento eran mis hermanos, ¿no? Tuve una infancia donde los mejores recuerdos son esos, ¿no? Como los momentos en los que una se encuentra en compañía, ¿no? De pares. Bueno, en el caso de mi abuela no era una par, pero jugaba a la par con nosotras. Entonces, la verdad que son de los recuerdos más lindos que tengo. Luego, en cuanto a los recuerdos tristes, yo podría hablar, ¿no? De lo que le pasa a los mariconcitos, ¿no? Cuando estamos en la escuela. Y digo mariconcitos porque en realidad muchas veces en la escuela primaria ya se quiere determinar por una actitud u otra, decir, bueno, ya sabemos que es gay o ya sabemos que... no, me parece que no debemos de dejar de intentar determinar, ¿no? Cuál es la identidad en todo sentido, ¿no? Ya sea de género o sexual, de la personita a la cual nos estamos refiriendo, porque eso lo va a definir solamente esa persona y la identidad es una construcción que se realiza toda la vida. Entonces, el caso de que un nene, ¿no? O una niña muestre comportamientos que se asocian al otro género no implica absolutamente nada, porque las niñas y los niños tienen la necesidad de representar el mundo que les rodea continuamente. Entonces, el hecho de que una niña o un niño quiera estar, ¿no? Jugar a tener roles que están asociados al otro género, ¿no? O a otros géneros, no significa nada más que eso, que está representando su mundo, ¿no? El mundo que tienen alrededor. Por lo pronto, entonces deberíamos dejar de encasillar a las niñas y a los niños tan rápidamente, y incluso cuando les queremos ayudar, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, hay gente que me ha contactado y está preocupada para saber cómo puede ayudar a un niño que
que muestra que está incómodo con las cosas que se le piden socialmente como niño. Vos, cuando eras a esa edad, 5, 4, 6 años, ya te sentías incómoda. Sí, yo ya me sentía incómoda, pero digo, porque aparte, no, hay un montón de cosas que son muy locas sobre las exigencias que nos piden, ¿no? Que me parece que por ahí hay una idea sobre la infancia y la escuela que no termina de ser. No, bueno, pero en mi caso personal, yo recuerdo con mucha incomodidad, por ejemplo, los cumpleaños, ¿no? Donde los juegos eran en las animaciones de las casitas o en las casas de las familias que hacían juegos, ¿no? Bueno, nenes contra nenas, ¿no? O llegaba el momento del souvenir del cumpleaños, Claro. y es, bueno, la bolsita rosa para las nenas, la bolsita azul para los nenes. Y por ahí vos querés las dos, porque ¿por qué? ¿Entendés? Si de repente una tiene un juego más lindo en una y otra, no sé, ¿viste? Claro. Y todo ese tipo de cosas son muy violentas para una o un niño, ¿no? Así que, bueno, eso yo recuerdo de las incomodidades planteadas, ¿no? Pero desde el exterior. Y aparte, digo, para mí no era un problema ser quien yo soy actualmente. El problema para mí fue cuando para las demás empezó a ser un problema, ¿sí? Eso podría empezar diciendo. Yo recuerdo al principio, ¿no? Jugar tranquilamente. El problema es cuando, ¿no? El resto de la sociedad empieza a intervenir en el propio juego. Claro. Yo pienso lo siguiente. Qué difícil que es para una niña o un niño, ¿no? Cuando, digo, tenemos como 3 espacios así súper interesantes, pienso, para delimitar sobre la niñez un poco. Una es la familia, ¿no? Otra la escuela y otra la situación con pares. ¿Qué problema es cuando en tu familia, ¿no? Se te empiezan a exigir, ¿no? Empezás a encontrar que no podés ser, ¿no? Que no podés, yo no digo más que ser, que no podés experimentarte tranquila, ¿no? No podés investigarte tranquila. Entonces, cuando en tu casa hay problemas, cuando en la escuela hay problemas, luego, ¿no? Otra instancia súper importante es con pares, la situación de juego. Volviendo a esta cuestión de que uno en el juego representa el mundo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo a los 9 años, por ejemplo, que estaba jugando con unos primos, con estos mismos que nombré al principio, y en un momento éramos gente de la tele, y yo no me acuerdo qué nombre dije, de qué periodista. Yo digo, bueno, una periodista mujer. Yo soy esta, pero inclusive estaba haciendo un chiste. Automáticamente se cortó el juego y mi prima más grande dijo, Tomás, en ese momento era mi nombre, vos sabés que no podés decir eso, porque si vos decís eso, a tu mamá la ponés muy mal, la haces muy mal, y vos no querés, no sé cómo me manipuló así, ¿no? Pero ella es muy segura, porque aparte, claro, era también lo que le decían en la casa. Claro. Entonces, bueno, ¿no? Y de repente pienso en la niña, ¿qué te queda, no? Si no te puedes escapar ni siquiera, o sea, si ni siquiera en el juego, claro, podés representar el mundo que vos querés vivir, ¿no? ¿Qué te queda? Eso. Perfecto. ¿Y cómo? Porque uno de los que tiene que ver mucho con la niñez, ¿querés que nos corramos un poquito? No, estoy bien. Tiene que ver mucho la escuela, ¿no? Digamos que recién hablábamos, recién las nombrábamos. Obviamente la familia, el entorno, los vecinos, la sociedad en general, pero la escuela es un lugar muy importante en la vida de un niño. ¿Cómo analizás vos esto en relación no solamente con tus compañeros, sino también con los docentes que te tocaron en la escuela primaria, en el jardín de infantes? Porque la escuela por ahí es un lugar bastante estructurado, bastante arcaico, si se quiere, con este tipo de cosas. ¿Cómo la viviste vos? ¿Cómo fue tu paso por la escuela primaria y por el jardín de infantes? Y la verdad que al principio fue bastante... Bueno, yo marco una cosa en mi historia en particular, que es que hasta los 6, 7 años yo expresaba claramente, ¿no?, que era nena, y luego a partir de mucha represión comienzo
a ir a una psicóloga, y a partir de ahí yo siento que hubo un quiebre en mi historia, ¿no? Porque a partir de ahí yo siento que mi identidad quedó guardada como en el inconsciente, ¿no? Digo, yo cada tanto en mi vida, hasta hace 2 años, cada tanto recordaba todo lo que había sido mi infancia, pero era algo tan doloroso y que parecía, ¿no?, como aparte ya superado, que prefería no abordar, ¿no? Porque era un momento de mucho dolor. Entonces, bueno, eso, como que hubo un quiebre ahí. Y mi primera infancia, yo recuerdo eso, ¿no? Pero propio del contexto en el que yo vivía. Ujú. Hoy en día, y yo en la situación en la que estoy ahora de haberme vuelto en algún punto bastante pública, llegan constantemente mensajes de familias, ¿no?, que tienen hijas trans, o que sus hijas o hijos manifiestan estar incómodos en el rol que se les pide en cuanto al género. Y no me cabe duda que somos un montón, pero un montón. Pero en esa época no había infancias transvisibles, ¿no? Uh-huh. Digo, de ahí es tan importante el caso de la visibilización que hizo Gabriela Mancilla con su hija Lulú, ¿no? Como para sentar precedente. Digo, cuando no hay algo visible, ¿no? ¿Cómo abordar lo que no existe, ¿no? ¿Cómo abordar lo que no se nombra? Digo, no es posible. Entonces, muchas veces el lugar de los adultos, o sea, y en especial eso, ¿no? Como que hay una cuestión con respecto a la protección, ¿no? Como decir, bueno, si esta persona se manifiesta de la forma en la que se está manifestando, va a sufrir. Entonces yo le tengo que enseñar a que se manifieste de otra forma, ¿no? Es una adaptación muy perversa, porque esto, ¿no? En realidad, digo, ahí vos estás coartando, ¿no? Estás truncando un proceso identitario importantísimo. Yo hoy en día hablo de que no permitirle a una niña o un niño trans que experimente su vida, que haga su trayecto tranquilamente, es un abuso, ¿sí? Yo durante años, en realidad en mis últimos años antes de transicionar, hubo como 3 o 4 años en los que yo te entraba cada tanto en crisis, ¿no? Crisis que yo sentía que eran muy existenciales, porque de repente sentía mucha angustia y no sabía determinar por dónde venía esa angustia. Y en un momento le logré decir a una amiga, hace 4 veranos, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo no te podría explicar cuándo, pues no tengo un recuerdo preciso, le digo, pero yo siento como si hubiera sido abusada, le digo. Yo siento que hubo un abuso, pero no recuerdo ninguna instancia física de abuso como sexual, ¿no? Como algo sexual. Sí. Entonces, digo, ¿qué pasó? Y haciendo un trabajo muy grande de revisión de mi vida, pude entender que el abuso que se cometió contra mí es el hecho de no haberme permitido vivir mi identidad libremente. Tenemos que avanzar, tenemos la suerte de estar en un país que tiene una historia en cuanto al robo de identidades, ¿no? Hemos hecho un camino, tenemos una historia muy interesante sobre el reconocimiento de lo que es el robo de una identidad y el abuso que eso implica. Bueno, acá tenemos que hablar exactamente de lo mismo. El hecho de no permitir a una persona trans que se construya como tal es un abuso. Bueno, eso, no me acuerdo, creo que me fui por ahí de... No, está bien. Lo que por ahí también me interesa abordar es, siempre, digamos, seguimos en la misma instancia, ¿no? Digamos, de la niñez. ¿Vos en ese momento planteabas algún tipo de lucha, algún tipo de rebeldía? ¿Ya empezabas a pararte en ese lugar? Sí. ¿O era todo sufrimiento, la parte de la identidad y esas cuestiones? No, yo recuerdo claramente que hasta los 6 años, hasta el momento de ir a la psicóloga, planteaba muy claramente que era nena. Y planteaba muy claramente que como tal merecía ser tratada de la misma forma. Pero bueno, la devolución de todo el resto, todas las personas que me rodeaban no era esa. Entonces, ahí empieza a haber una contradicción, ¿no? Entre lo que una siente
Y, y claramente, ¿no? Hay una contradicción entre lo que uno siente y lo que todo tu contexto te devuelve. Y semejante nivel de contradicción es mucha vulnerabilidad para una infancia. Hay muchas chicas trans que el promedio en el que son echadas de sus casas es entre los 10 y 12 años, ¿no? Y esto es porque ese es el momento en el que ya parece que para las familias se vuelve insalvable, ¿no? La situación de la manifestación de la identidad trans. Entonces, lo que queda es el rechazo total, ¿no? Y el abandono. Y así es como empiezan las historias de mayor vulnerabilidad, porque imagínate que si una es echada entre los 10 y 12 años de su casa, ¿qué te queda, no? Desde ya que difícilmente siga yendo a la escuela. Digo, la prostitución como solución, ¿no? Como forma de garantizarse una entrada económica para sobrevivir en este mundo tan violento, ¿no? Es la salida que se le da a las personas trans desde los 13 años. En promedio, una chica trans en situación de prostitución comienza a prostituirse desde los 13 años, ¿no? Imagínate vos qué nivel de vulnerabilidad contra todos los derechos de la niñez, ¿no? Que tanto se vienen hablando desde hace tantos años. Entonces yo pienso que en mi historia personal, yo antes me preguntaba, ¿no? En un momento, ¿qué pasó que hasta los 21 años no pude nombrarme, no pude aceptarme, que tuve que hacer tanto trabajo para volver a reconocerme? Claro, pasó toda esta violencia, sin lugar a dudas, ¿no? Y en ese sentido, pienso que en algún punto en mi inconsciente yo debo haber sido muy consciente de las violencias que se venían y que, bueno, que en el mundo que yo conocía, seguir existiendo como yo era, no era posible. Entonces, yo creo que mi inconsciente me salvó, me resguardó, ¿no? No diría olvidando, porque yo recordaba, pero bueno, taponando absolutamente, ¿no? Estos recuerdos, porque era una forma de... Gracias. Era una forma de resguardarme. Eso creo que pasó en particular en mi historia. Sin embargo, ¿no? Digo, hay cosas que siguen sucediendo siempre. Yo... los lugares que ocupamos en la sociedad no los construimos solas, nunca, ¿no? Ninguna persona. Sino que es continuamente un diálogo, ¿no? Entre nuestros deseos y el contexto. Yo toda mi infancia y mi adolescencia seguí siendo el mariconcito, ¿no? Entonces socialmente una es socializada de esa forma también, ¿no? Continuamente. Entonces es complejo lo que una puede hacer con eso, ¿no? Lo que termina pudiendo hacer con eso. ¿Y vos con quién te enojabas en esa época, en esos momentos, siendo muy chica, ¿no? Digamos, ¿con quién te enojabas más? ¿Te enojabas con alguien? Sí, yo te iba a decir, no sé si había enojo. No sé si había enojo. El enojo creo que siempre viene después de la tristeza. Y lo que abundaba era tristeza, no sé si había enojo, pero sí esto, ¿no? Como... Y también como estupefacción, ¿no? Porque ¿qué argumentos puede dar, ¿no? Una persona de 5 o 6 años? Digo, más allá del argumento que es muy claro y que debería bastarle a toda la sociedad, que es: me siento así, por lo tanto déjenme vivir así, ¿no? Yo no creo que había enojo. Había dolor porque no entendía por qué molestaba tanto, ¿no? Creo que eso sucedía. Había dolor por no entender qué molestaba tanto. Y en algún punto una termina diciendo, bueno, si esto molesta tanto, ¿no? Una evalúa cómo sobrevivir, ¿no? En mi caso yo pude hacer otra historia, ¿sí, no? Me interesaba como retomar esta cuestión, que es súper importante. Porque siento que por ahí no la cerré antes. Digo, esta es mi historia. Esta es la historia de una mujer trans. Además, porque las historias de todas las mujeres trans son distintas, como las de todas las personas. Pero bueno, que por favor, en la escuela por sobre todo, tenemos que, inclusive si queremos ayudar,
no tenemos que seguir caracterizando, ¿no? No es que, por ejemplo, ahora escucho nenes trans que de repente en la escuela, ¿no? Aceptan su deseo, pero lo empiezan a decir, bueno, entonces vos ahora sos nene, entonces tenés que ir solamente al baño de nenes, y tenés que hacer las cosas de nenes, y te tenés que juntar con nenes, ¿no? Entonces seguimos encasillando y seguimos generando como roles muy cerrados. Nosotros tenemos que poder... nenes y de las nenas. Claro, bueno, no, ahora ya no podés estar, ahora sos nene, no podés estar más en la fila de las nenas, ¿no? O no podés entrar más con tus amiguitas al baño de nenas. Bueno, eso sigue lastimando, porque sigue encasillando. Miren, tenemos que entender una cosa muy clara. De acá a futuro, no solamente van a existir hombres y mujeres, van a existir un montón de otras identidades. O hombres y mujeres muy variadas y variados también. Entonces, si queremos ayudar, tenemos que aprender a escuchar. De eso se trata. De saber de cuáles son las inquietudes que le surgen a cada niña. Y entender esto, que las construcciones identitarias son construcciones. Entonces, nada mejor que permitirle a esa persona que se construya, ¿no? Y que vaya averiguando qué es lo que quiere por su cuenta. No tengo que generarle todo, porque si no ahí es donde una formatea, ¿no? Mentalmente a una persona. Por ahí, el nene tiene ganas de usar pollera y ver que se siente usar pollera o tacos y listo. Y no es más que eso, ¿no? No hay que complejizar tanto porque, hace 200 años, para que se sepa, los tacos eran una vestimenta propia de los varones, para ser más altos y que eso se generara, ¿no? Luego yo lo que pienso es que se dieron cuenta de que era algo muy incómodo, entonces mejor hacérselo usar a las mujeres, ¿no? Pero bueno, todo lo que nosotras consideramos que son cosas como que están dadas desde siempre, no lo son. Así que bueno, tenemos que permitir eso, ¿no? Que vaya cambiando la cosa, que cada niñe vaya construyendo su presente. Bueno, nosotras construiremos el nuestro, ¿no? Yo construyo mi presente, pero acá hagámonos cargo de eso, ¿no? De que permitámosle a cada quien construir su presente, ¿no? Y no impongamos futuros, ¿no? Dejémosle a cada pibe y a cada piba que se vaya construyendo como quiera, y ayudarle es no juzgarle, claro. Propiciarle el ambiente para que pueda existir libremente. Y si hay compañeritos y compañeritas que ya están, ¿no? Porque desde muy chiquita ya uno está formateado. A ver, desde la ecografía en la que se está buscando el pitito o la vulva, ¿no? Para determinar qué va a ser, ya estamos predeterminando un montón de cuestiones. Entonces, si vemos que en el contexto, ¿no? En especial en educación, las chicas o los chicos se conflictúan porque un compañerito o una compañerita quiere hacer algo que no es propio del nene o de nena, generemos el espacio para que se pueda hacer. Y simplemente podemos partir de la base de preguntarles ¿por qué es de nene o es de nena? Porque las chicas y los chicos nos van a repetir las mismas ridiculeces que repiten los grandes, que es ¿por qué es de nene o por qué es de nena? Porque no hay más fundamento que ese. Pero la diferencia es que ellas y ellos, los chicos, pueden resolverlo más rápido. Entonces, como maestra, como maestro, habilitemos esa situación, generemos espacio para que todos se puedan disfrutar. Y esta cuestión es importante. No es que solamente las personas trans sufrimos la violencia de lo que es el binomio, ¿no? El binomio, hablamos de la idea de que solamente existe un hombre que nació biológicamente hombre y una mujer que nació biológicamente mujer, ¿no? Todas las personas sufrimos eso, porque si nos ponemos a revisar, todas las personas hemos sufrido que en algún momento nos enseñaron qué era ser hombre y qué era ser mujer. ¿Y cuándo nos enseñaron? Nos enseñaron cuando nos mandamos, cuando le pifiamos. Claro. Y te dijeron, no, che, pibe, no, esto no, o piba, esto, jugar a la pelota no es de nena. Querida, de repente típica situación de escuela, se pelean a los golpes un nene y una nena. Al nene se lo reta y le dice, querido, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Y a la piba le dicen, y vos, querida, sos una señorita, comportate como señorita. Sí. Eso es violencia del binomio y de la heteronorma, ¿no? La heteronorma significa es pensar que lo normal es ser heterosexual, ¿no? Entonces, eso es violencia. Y no la pasamos solamente las personas trans, no somos solamente nosotras a quienes nos ha conflictuado. Ha conflictuado a todas las personas que viven en esta sociedad. Entonces, este momento, todo lo que está pasando con la visibilización sobre nuestras vidas,
es un momento para que todas las personas puedan interpelarse a sí mismas y repensar qué situaciones de violencia han sufrido debido al binomio de la heteronorma en su vida, ¿no? Porque no hemos solamente sido nosotros, sino que ha sido toda la sociedad. Vos recién hablabas del tema de la ayuda, ¿no? De ayudar. Y hoy nombrabas a tus primas, a tus primos y a tu abuela. Más allá de tus primos y de tu abuela, ¿quién más te ha ayudado? ¿Compañeros, amigos en la escuela, algún maestro que vos digas, bueno, me ayudó, me dio una mano, de qué manera? Las maestras y los maestros, sin lugar a dudas, no. Porque las maestras y los maestros se comportaban exactamente igual que mis padres, ¿no? Porque era lo que correspondía en esa época. Digo, yo no dejo de denunciar que la primera y la más importante de las violencias sucede en el círculo familiar. Por lo tanto, fue ahí también, ¿no?, donde yo sufrí más violencia, pienso. Sin embargo, hoy en día que mi mamá ha hecho otro proceso, mi mamá, digo, porque mi papá ya falleció, ¿no? Yo sé que cuando entiende que hablamos de un sistema de opresión política, digo, no es una situación excepcional, sino que esto es un sistema político. Digo, ¿por qué yo pienso que yo me doy cuenta cada día que somos más y por qué yo me sentía tan sola? ¿No? Porque el sistema nos devuelve a través de los medios, a través de la escuela, que hay algo que es normal y que nosotros estamos fuera de la norma. Y estar fuera de la norma es ser excepcional y por lo tanto estar bastante sola o solo, ¿no? Yo en ese sentido ahora con otras herramientas, más allá de que en lo personal le tuve que devolver varias cosas a mi mamá sobre lo que creí que fue mi infancia, yo también puedo estar más allá y decir, pobre vieja, porque sé lo que pasó, ¿entendés? Porque sé que no sabía qué hacer y no sabía dónde acudir. La suerte que tenemos hoy, que hay que divulgar, es que hay gente, ¿no?, que ya hay grupos de padres, redes de familias, a los que podemos acudir, ¿no? No estamos solas ni solos, ¿no? Y en la escuela la respuesta era esta, bueno, hay que obligarlo a jugar con los varones, ¿no? Como si los varones quisieran jugar conmigo, además, porque ¿qué era? Ellos también les enseñaban, ¿no? Ellos ya veían que a mí se me mostraba, ¿no?, como una excepción negativa. Entonces, ¿quién quiere estar con una excepción negativa? No, se excluye. Entonces, y yo recuerdo mucho, yo tengo un profundo, amor por mi abuela, porque ella, por una cuestión de mucho amor también, no sé si porque ella entendía sobre cuestiones de género, pero ella tuvo la capacidad de contemplarme. Yo creo que eso es como la cuestión importante que hizo la diferencia con otros adultos, que ella era capaz de escuchar mis deseos, ¿no? Yo no digo con esto, yo no recuerdo jugar a ser nena en la casa de mi abuela, que estuviera todo bien, no recuerdo, simplemente ahora. Recuerdo, y jugar a ser nena, que es algo que también hacen las nenas, porque ¿qué es jugar a ser nena? Es jugar a hacer las cosas que nos enseñan que hacen las nenas, ¿no? Jugar a la cocinita, jugar a las muñecas, ¿no? A ser mujer o a ser varón aprendemos todos y todas, ¿no? O sea, no es que solamente nosotras jugamos no. Todas las personas en la infancia representan el mundo que conocen. Entonces yo lo que me acuerdo es eso, como mi abuela, como la adulta que era capaz de contemplarme dentro de una gran cantidad de adultos que en vez de contemplarme lo único que hacían era contemplar la gravedad de la falta, de lo que a mí me faltaba, ¿no? Que era masculinidad, que era entonces una persona que es capaz de esto, ¿no? De proponerte un montón de posibilidades que, o sea, no sé, yo digo, saliendo de las cuestiones de chicas y de chicos, ¿querés jugar al bingo? Bueno, dale, jugamos al bingo, ¿entendés? O sea, no sé, escuchar lo que te está pidiendo la niña o el niño, ¿no? Eso es considerar sujeta o sujeto, ¿no? A esa personita que tenemos delante nuestro y eso es salvarlas, ¿no? Lo más terrible que sucede con nuestra comunidad es que hay muchas personas que no han tenido directamente abrazos, yo estoy bastante, con mucho esfuerzo, pero
yo me siento muy bien con lo que he creado, pero gracias a que no me han faltado abrazos y no me ha faltado mirada, no me ha faltado oído, no me ha faltado personas que me contemplen como persona. Pero si nosotras, digo, todas las personas que no son contempladas como personas en la infancia luego tienen muchas dificultades para enfrentarse a la vida. Porque si alguien no te devuelve que vos sos sujeta, ¿no? Y que tu mirada del mundo, tu representación del mundo importa, ¿no? ¿Cómo te va a importar a vos misma toda la representación, tu representación del mundo, si a nadie le importa, ¿no? Después, Kimei, ya vino la adolescencia, digamos. Si bien, obviamente, el hecho de ser mujer no tiene que ver exclusivamente con lo sexual, digamos, porque vos ya te sentías mujer a los 4 o 5 años, uno se siente siempre, digamos, no es a partir de una edad que uno se siente hombre o mujer. El ingreso a la adolescencia ya hay algunos otros cambios que tienen que ver con lo sexual que también abren una puerta o abren una etapa nueva, ¿no? Digamos, ¿cómo la viviste vos? ¿Cómo la sentiste? Yo primero partiría de que esto es súper importante en cuanto a las personas trans, hacer saber, así como le dije a las chicas y a los chicos de la escuela cuando me presenté como Kimei. Esto está muy bueno porque las chicas y los chicos, yo creo que una de las primeras preguntas que hubo fue, pero, profe, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Vos sos puto? Yo les digo, no, chicos, porque ser puto es una masculinidad a la que le gusta otra masculinidad. Yo no soy mujer porque a mí me gusten los hombres. Yo soy mujer porque a mí me gusta ser mujer. Y eso es muy importante, ¿no? Porque de hecho hay que partir de la base, que hay que contar. Yo conozco mujeres trans que son lesbianas. Conozco hombres trans que salen con tipos, ¿no? Entonces, volviendo a mi experiencia personal, yo, como recién hasta hace 2 años, no me pude vivenciar como mujer trans. Mi adolescencia estuve con chicas, estuve con chicos, y me enamoré de chicas y me enamoré de chicos. Y el conflicto vino yo antes de poder, digo, hay muchas mujeres trans que no tienen un pasado como gay, ¿no? O como puto, marica. Y uso estas palabras porque para mí no son peyorativas, voy a aclarar esto. Para mí puto, torta, marica, traba, travesti. Digo, cuando alguien me los dice como insulto, sí los tomo como insulto. Pero para mí, y en el sentido de la comunidad en la que yo vivo, esas palabras están llenas de amor. Y yo pienso que el lenguaje no es algo instalado, dado y digamos, no estático, sino que las personas vamos haciendo el lenguaje. Y en ese sentido, para mí hay que resignificar esas palabras. Para mí la palabra travesti, la palabra puto, marica, están llenas de amor, porque yo, en mi comunidad, encontré un montón de amor que me hacía falta en otros lugares. Volviendo a mi infancia, yo entonces, a diferencia de muchas chicas trans, sí viví como puto un tiempo largo, ¿no? Y me empoderé desde ese lugar, es decir, me costó un montón, pero a los 15 años pude pude plantarme como puto. Y bueno, yo igual soy de la idea, me parece que es súper respetable que cada quien, ¿no? Digo, si a una persona le gusta solamente los varones, o solamente las mujeres, o solamente un género, o no hay ningún problema. Me parece que está esto, ¿no? Se trata de que justamente dejemos que cada quien sea. Ahora, yo pienso que en mi caso en particular, hubo un momento en el que claramente viví, ¿no? Como un tiempo muy largo en el que me gustaron mucho más las masculinidades, ¿no? Más que las feminidades. Pero porque estaba muy oprimida, ¿no? Como que hay una cuestión que tiene que ver con un deseo que al no permitirse vivenciar, ¿no? Está pulsando ahí por salir. Yo luego de estar muchos años, digo muchos años, no son muchos años, porque no tengo muchos años, pero luego de vivir, igual la edad no es cronológica tampoco, ¿no? Así que, pero luego de estar mucho tiempo teniendo relaciones sexoafectivas, ¿no? Solamente con masculinidades,
como que una vez que yo calmé, creo, ¿no? Todo ese deseo que no podía ser, ¿no? Que no me permitían ser, yo siento que eso como que bajó una presión importante que sentía y pude conectarme también con que yo en particular siento también deseos por las feminidades y puedo enamorarme de mujeres. Es mi caso en particular, ¿no? Pero yo pienso eso, en mi historia también pienso que a futuro, si dejáramos de encasillar tanto, ¿no? Las personas podrían vivenciar su sexualidad como mucho más, como fluir, ¿no? Transitar su sexualidad más tranquilamente, porque en realidad yo pienso que eso, ¿no? Las construcciones sociales existen, entonces no es que para mí, y ojo con esto, no es que para mí no existe nada, somos todas iguales, no, ¿por qué? Porque en esta sociedad está muy delimitado, ¿no? Los límites de cada identidad. Y además está muy delimitado qué identidades valen más que otras, ¿no? Entonces no estamos en situación de igualdad. Pero pienso que en un futuro, si logramos construir una sociedad menos desigual, las personas van a poder transitar su sexualidad más libremente y van a poder permitirse, ¿no? Más allá de si es hombre o mujer, es como decir, bueno, una familia de algún tipo de religión ortodoxa, ¿no? Que no se permite sentir, ¿no? Atracción por otra persona que pertenece a otra comunidad religiosa de otro tipo, ¿no? Bueno, si nosotros nos soltamos estas pautas sociales tan delimitadas, ¿no? Se va a dar más libremente. Yo en mi caso, eso es una deconstrucción para mí, ¿no? Una deconstrucción que implica deconstruir un montón de preconceptos y construirse nuevos. Yo en mi caso, actualmente, sí, ya en mi historia he estado más con hombres que con mujeres, pero me siento capaz de relacionarme sexoafectivamente, de amar más libremente por fuera de lo que es la idea de hombre y mujer. Sí. Otro punto, otro momento importante que bueno, ya más o menos ha sobrevolado es el tema del momento exacto en donde vos decidiste cambiar el nombre, ¿no? Digamos, es un momento importante, ¿no? Porque te para desde otro lugar también. ¿Por qué Kimei? Contanos un poco esa elección y cómo fue, cuándo fue. Yo elegí el nombre Kimei bastante a las apuradas porque sentía que el hecho de nombrarme iba a hacer que la gente entendiera lo importante de este proceso para mí y pudiera respetarlo más rápidamente. Por lo tanto, la decisión de llamarme Kimei fue algo acelerada. Luego comprendí que más allá de que una se nombre, ¿no? Digo, la gente tiene que hacer un proceso de romperse un poco el coco sola, ¿no? Hasta poder respetarla a una misma. Sin embargo, tuve el tiempo suficiente como para reflexionar por qué Kimei. A mí me gustaban un montón de nombres. Kimei era uno de los que me gustaban. La ley de identidad de género autopercibida, ¿no? Que es la que permite que se hagan los cambios registrales de DNI en todas las dependencias estatales. El hecho de ser reconocidas por el Estado según la identidad de género que autopercibimos. Habla de la identidad de género, ¿no? Pero hay una palabra más interesante ahí que habla de la autopercepción. Ese es un concepto que tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que la identidad no es algo estático, no es algo brindado por alguien más, sino que una persona elige, ¿no? Qué identidad contar, elige qué cosas hacen parte de nuestra identidad, es algo muy amplio, y por lo tanto elige qué relato contar de su vida. Y a mí me pasó que Kimei es un nombre mapuche. A mí me pasó que la historia en mi casa siempre fue, ¿no? En cuanto a nuestra identidad nacional, a nuestra identidad, ¿no? Bueno, en mi casa siempre se planteó como que lo que había pasado con la conquista, ¿no? De América y el genocidio de los pueblos originarios era terrible, pero que bueno, siempre en cuanto a la forma en la que mi familia se pensaba, ¿no? En esta historia, era como, bueno, esto que pasó es terrible, pero nosotros somos todos hijos e hijas de inmigrantes, ¿no? Y para mí me suena como, bueno, somos todas hijas de inmigrantes que entendieron lo mal que hicieron nuestros antepasados, qué terrible que fue,
Pero bueno, nada, nosotros somos como los criollos que tomaron conciencia y pudieron condenar ese proceso. Bueno, para mí es un lugar equivocado también, ¿no? O no es el lugar que yo quise tomar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que si cada quien se pudiera poner a revisar su árbol genealógico, encontraría que la mayor parte de las argentinas y los argentinos tenemos, y ni hablar de Latinoamérica en general, tenemos antepasadas y antepasados directamente de pueblos originarios de acá de Latinoamérica. Entonces ahí hay una elección de qué relato contar. Yo puedo contarme de que soy una criolla que reflexionó y tiene conciencia sobre lo que fue el genocidio de los pueblos originarios, o puedo elegir resaltar, ¿no?, esa conexión que tengo con los pueblos que habitaron Latinoamérica antes de la llegada española y europea en general, ¿no? Y que estuvieron acá mucho antes y resaltar esa parte de mi historia. Yo elegí eso. Yo por eso elegí Kimei, ¿no? Para mí es elegir cómo nombrarse. O sea, esta es la importancia de la autopercepción. Una puede elegir qué historia contar de una misma. Y a partir de ahí nombrarse también, ¿no? El ejercicio de nombrarse a una misma también sería muy interesante que lo hiciera todo el mundo, ¿no? No solamente las personas trans. Porque también es poner en cuestión, ¿no?, parte de todo lo mismo. Todos los conceptos que nos hacen, que creemos que ya nos son dados de por sí. Y no porque no sea hermoso recibir un nombre con mucho amor de las familiares que nos tuvieron, ¿no?, antes, que nos pensaron, que nos trajeron al mundo. Pero sin embargo uno elige de todas formas si quiere sostener esa historia o no, ¿no? Vos, hablando de elección, también elegiste ser docente. Digamos, ¿por qué? Elegí ser docente porque... Primero porque era una salida laboral en ese momento. Y luego, con cada año voy renovando como mis ganas de ser docente, ¿no? Porque encuentro ahí un espacio, ¿no?, de donde, si bien una está muy limitada para cambiar el mundo, yo no creo que dentro de una estructura tan enquilosada como lo es a veces la estructura de la educación pública, una pueda cambiar el mundo. Pero sí hay un montón de micromundos a los que les puede ayudar, ¿no?, a abrirse. Y en algún punto, algún día sí, tomemos toda la voluntad, ¿no?, de cambiar el mundo en sentidos más amplios. Yo pienso que la educación, ¿no?, las niñas y los niños tienen de principal referentes a sus familiares, ¿no? Pero luego una instancia muy importante, ¿no? O sea, otras referentes muy importantes son en la escuela, los docentes que les acompañan. Entonces, para mí, disputarle la universalidad de referencia a la familia, ¿no? Porque si solamente, qué condena sería, ¿no?, para las generaciones futuras si solamente estuvieran, ¿no?, atadas a ser como son sus padres, ¿no? Algunas serían personas maravillosas y otras serían personas muy tristes. Entonces, el hecho de que las niñas y los niños tengan contacto con otras y otros adultos es generar más modelos para que ellas y ellos puedan elegir libremente, ¿no?, qué caminos transitar, qué identidades construir. Sí. Entonces, a mí me alegra desde ese lugar, ¿no?, ser una referencia dentro del aula. Ahora, ¿vos cómo vivís? Porque vos por ahí, a ver, si por ahí yo lo tomo como que vos podés ser un referente de la sociedad que se viene, ¿no? Digamos, que estás inmersa dentro de un mundo que representa un poco el pasado. Digamos, la escuela es como que repite modelos del pasado. Y la pregunta sería, ¿cómo lo vivís vos? Y cómo pudiste meterte dentro de ese mundo en el que por ahí todavía cuesta romper estructuras. Y fue un... De la escuela, ¿no? Digamos, estoy haciendo referencia a la Sí, fue un... es una pelea cotidiana. Es una pelea cotidiana y no en un sentido negativo, ¿no? Pero es bueno, qué sé yo. Actualmente, en cuanto a mi identidad de género, está todo bastante bien en la escuela porque hemos laburado un montón con mis compañeras y mis compañeros, he tenido mucho apoyo. Y bueno, eso. Y luego el director hizo algo muy importante, que es dejar muy en claro que en la institución estamos avaladas y avalados por una ley, ¿no? Y por lo tanto ahí creo que cuando uno habla de que hay una ley nacional, hay un reconocimiento importante del Estado, ¿no?, desde el cual donde pararse. Y bueno, los límites, por lo tanto, de
personas que quieran pensar que mi participación en la escuela es algo negativo, ¿no? Están bastante limitadas, porque por suerte tenemos una ley. Yo trabajaba desde antes, con el sistema ya me había enfrentado desde antes, ¿no? En algún sentido pienso que desde que una ingresa, cuando ya tiene decisiones tomadas, ¿no? En cuanto a cómo ve la sociedad, desde un lugar crítico, ¿no? Y no conservador en el sentido de que todo lo que está dado por el status quo debe ser así. Como que la lucha es cotidiana, ¿no? Y en todos los sentidos, la vida no es una meseta, no es que una agarra y en la infancia, adolescencia sube así y listo. Debe esperar que todo a partir de entonces sea una planicie, ¿no? Estancada, no. Las personas nos vamos construyendo continuamente y en ese sentido las disputas son cotidianas. Pero bueno, hay que darlas, no me lo replanteé más que de ahí. Sí. Y en la escuela también, el otro universo que por ahí debe ser el que más te gusta es la relación con los chicos. ¿Qué aprendiste vos de los chicos? Hoy me contabas una anécdota muy rica, eso que planteabas, que te dijeron entonces sos puto y vos le explicabas. Eso, digamos, con eso creo que aprendés vos y aprenden ellos. Primera lección es el hecho de que en la escuela una entiende que nada está dado de por sí, ¿no? Que no hay un status quo que sea esencial, ¿no? Yo pienso que ese es el primer aprendizaje con las chicas y los chicos, porque continuamente a partir de sus inquietudes, ¿no? Ya sea por actividades que una plantea o por simplemente que vienen de ellas y de ellos, una va redescubriendo que hay un montón de posibilidades y formas de mirar el mundo y que no está para nada, no hay nada dicho, en realidad, más que todo, no hay cosas que estén, no hay nada que esté dicho, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer gran ejemplo de las pibas y los pibes, que el saber que todo puede seguir cambiando, ¿no? Nos enseñan a pensar, y desde el psicoanálisis, es una cuestión muy propia, ¿no? Esta regresión todo el tiempo a llevarte a la infancia como un momento constitutivo, ¿no? Y parece que si una desde la infancia, ¿no? Digo, hay cosas que si no se dan en la infancia son muy difíciles de salvar después. Pero no es que si una tuvo, digo, no está todo perdido, ¿no? En la infancia. Una elige seguir construyéndose, determinándose todo el tiempo. Tenemos que aceptar eso, que estamos en continuo cambio, ¿no? Y eso me parece que es lo principal para las pibas y los pibes. Que me han enseñado las pibas y los pibes. Después nada. Cuanto a cuestiones más anecdóticas, miles, qué sé yo. Sí. Sí, la verdad que trabajar con chicas y con chicos es estar continuamente, ¿no? Proponiéndose. ¿Y qué anécdotas te quedan en cuanto a cuestiones de género? Sí. Un montón de dudas, un montón que les van surgiendo, que para mí es muy interesante que me las compartan, ¿no? Bueno, cuando hablamos de qué es de nene y qué es de nena, ¿no? Un chico dice, pero... O también, ¿no? Ver cómo se implantan los estereotipos desde muy chiquis. Para mí una cuestión súper interesante de compartir sería el hecho de que yo el día que hice pública mi decisión, ¿no? De identificarme como una mujer trans, yo trabajaba de primer grado a sexto grado, entonces mis estudiantes van desde los 6 años a los 13. En primero y segundo grado no hubo ni preguntas y tampoco hubo asombro, la clase siguió como si nada. Yo les dije, nada, chicas, chicos, ahora soy Kimei. Bueno, listo, sos Kimei. Y esa es la demostración, ¿no? Anecdóticamente de cómo los estereotipos y las construcciones, ¿no? Se van dando a medida que uno va recorriendo de la vida. Luego las más grandes y los más grandes sí empiezan con otras preguntas más. Pero, ¿por qué tenés el pelo así? ¿Pero qué tenés, peluca? Yo agarraba y le decía, no, esto no, es pelo. Pero, ¿cómo podés tener el pelo así largo y ser nene? Y le digo, no, porque todo el mundo puede tener pelo largo. Y ahí les explicaba igual, pero yo de todas formas no soy nene, porque elijo ser nena, y esto es algo que se elige, ¿sí? Y ahí planteamos un paradigma nuevo, ¿no? Hablar de elecciones, ¿no? Entonces, y a partir de ahí surgen otras dudas. Pero y entonces, no sé, la pregunta, si me dirigen una pregunta a mí, pero ¿y pintarse las uñas es de nene o es de nena? Hay chicos que se pintan las uñas, ¿no? Saliendo del hecho de mi lugar propio, ¿no? Porque yo no tengo por qué abordar todas las preguntas haciendo una autorreferencia. Por ejemplo, les hago otro ejemplo, les digo, y los chicos que escuchan
rock pesado, heavy metal, que se visten todos de negro. ¿Los vieron ustedes? Sí, sí. ¿Y se pintan las uñas? Sí, es verdad, se pintan las uñas. ¿Y de qué color se pintan? De negro. Ah, mirá. Bueno, entonces, ¿es de nena o es de nene pintarse las uñas? No es de ninguna de las dos, ¿no? Ese tipo de aprendizajes hacemos en la escuela y Claro. está re bueno en el cotidiano, ¿no? Ahora quería llevarte, digamos, ya para ir terminando, a un tema que por ahí te ha abordado en estos días que tiene que ver con la exposición mediática. Para vos ¿cómo lo vivís? Y si para vos es un éxito que los medios vengamos a hacerte notas por esta decisión tuya de cambiarte el nombre, de ser docente. ¿Para vos es un triunfo o una derrota? ¿Cómo lo vivís el hecho de ser noticia? Para mí es una realidad en este momento, ¿no? Es un hecho. Digo, lamentablemente es noticiable, pero es un hecho, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es, hablando de la comunidad trans, que todavía no tenemos acceso a todas las mismas posibilidades que tienen las personas no trans, ¿no? Que, digo, siempre pongo este ejemplo. Las mujeres asignadas biológicamente, mujeres al nacer, desde los años 50 han podido empezar a discutir que su único destino no iba a ser el hecho de ser ama de casa. Y nosotras estamos en este momento, todavía, ¿no? En el 2017, discutiendo que no va a ser nuestro único destino el mercado sexual, ¿no? Y no porque juzgo a las compañeras que ejerzan el trabajo sexual, todo lo contrario. Pero pienso, ¿no? Que es muy claro que todavía no tenemos acceso a todos los roles, ¿no? Que están reservados para las personas no trans.